Hola chicos, les voy a explicar el método de diferenciación numérica. Lo voy a hacer muy sencillo porque nada más te voy a explicar para una primera derivada. Ok, checa el dato. Imagínate que tú tienes esta función que es un polinomio de orden 4 y para ciertas aplicaciones te piden que evalúes la derivada en x igual a 0.5. Entonces tú haz de cuenta que vienes y como estás marcando que x es igual a 0.5, entonces lo que tú haces es que vienes y derivas. Yo derivo esta función y me queda que es 4 por menos 0.1, viene siendo menos 0.4 por x al cubo. Y luego sería 3 por 0.15, me daría menos 0.45 por x al cuadrado. Menos 0.5 por 2 me va a dar 1, sería menos x menos 0.25. Entonces yo vengo y la evalúo y digo, ok, mi f' en 0.5 me va a dar igual a menos 0.4 por 0.5 al cubo menos 0.45 por 0.5 al cuadrado menos 0.5 menos 0.25. Y la respuesta a esto es menos 0.9125. Entonces viene siendo la evaluación, pero existe un método que sale a partir de la serie de Taylor de los términos, que tú puedes aproximar el valor de la derivada por si tú, no sé, desconoces las reglas de la derivación. Entonces, por acá está una fórmula que son tres en realidad para aproximar la primera derivada. La primera es expresiones, vamos a ponerle aquí, expresión, porque en realidad vamos a hacer nada más la primera derivada, pero hay varias expresiones de las primeras diferencias, de primeras diferencias hacia adelante. En realidad ahorita me interesa nada más esta f' de x0 es igual a f de x0 más h menos f de x0 sobre h. H viene siendo como si fuese un vector que va en determinados pasos. Por ejemplo, si eliges 0.1 sería de 0.1 en 0.1 los valores de x, o de 0.2 en 0.2. Pero en este caso, como es un ejemplo del libro, de hecho es de la página 93 del libro de Chapra, vamos a manejarlo como lo pide. Y él lo pide para un valor inicial, lo voy a poner acá con otro color, para un valor inicial de 0.5 con una h de 0.5. ¿Ok? Entonces es muy sencillo porque al visualizar tú la ecuación que tienes que utilizar, te das cuenta que vas a evaluar las funciones para estimar la primera derivada. Entonces, por ejemplo, aquí, si yo le meto valores, me va a quedar que mi estimación de la primera derivada en 0.5, que es el valor de x inicial, o donde me interesa, va a ser igual de f 0.5 más 0.5. Entonces esto te da un 1. Esta parte de aquí te da un 1. Y luego menos la evaluación de la función en 0.5 entre lo que vale h
y h en este momento vale 0.5. Entonces prácticamente te está pidiendo la evaluación de la función en 1 menos la evaluación en 0.5 entre 0.5. Entonces, si tú realizas esa evaluación, si tú le metes los valores de 1 y de 0.5 a tu función original, acuérdate que la función es de donde partes, esta que está acá, es esta que está aquí. Si tú le metes los valores, vas a tener que la evaluación en f de 1, pues va a ser que menos 0.1 por 1 a la cuarta, menos 0.15 por 1 al cubo, menos 0.5 por 1 al cuadrado, menos 0.25 por 1 más 1.2. La evaluación te viene dando 0.2. Y la evaluación para f de 0.5 te viene dando un valor de 0.925. Entonces ya estás listos para meter los valores a esa expresión. Cuando metes los valores te das cuenta que entonces f', ahora sí vamos a poner el valor que debe de ser, f' de 0.5 va a ser igual a tener 0.2 menos 0.925 entre 0.5. Y entonces aquí te va a dar un valor de menos 1.45. ¿Ok? Esta es la estimación de la derivada evaluada en 0.5. Pero nosotros sabemos que el valor verdadero, porque ya lo hicimos, es de menos 0.9125. Este que tienes aquí es el valor verdadero. Entonces, sacando el error, tenemos que el error viene siendo el error relativo. Vamos a ponerle error relativo, valor verdadero que es menos 0.9125 menos el valor calculado numéricamente que viene siendo esta entre 0.5. ¿Ok? Y el valor de eso, perdón, es que se le salió la punta a mi lápiz, perdón. Vamos a borrar esto. Esta parte de aquí no es el valor del valor verdadero que es menos 0.9125. ¿Ok? Todo esto por 100. Y esto te da un porcentaje de 58.9. Recuérdate que estamos hablando que es absoluto el error, no importan los signos del resultado. Entonces es una aproximación bastante mala. Pero existen otras aproximaciones que viene siendo la de diferencias hacia atrás. Entonces vamos a sacarla ahora para las diferencias hacia atrás. Entonces, colocando la otra expresión, me quedaría, vamos a ponerle expresión. Ahí está. Expresión de primeras diferencia hacia atrás. Y la expresión de la primera derivada sería f' de x0 va a ser igual a f de x0 menos f de x0 menos h sobre h. ¿Ok? Sabemos que h es el 0.5. Sabemos que también x0 es igual a 0.5. Y por lo tanto hay que calcular esta parte. Entonces, vamos a meterle los valores. Entonces aquí me interesa f
de 0.5 menos f de 0.5 menos 0.5, pues viene siendo, esto es 0, ¿ok? Sobre el valor de h, que es 0.5. Entonces, por lo tanto, la evaluación, ahora sí, los valores que yo necesito evaluar es para f de 0.5 y para f de 0. Entonces, el de 0.5 ya lo sacamos anteriormente. Y es este que está aquí, el del punto 9925. Entonces vamos a colocar punto 925. Y luego, por acá colocamos con F0, colocamos lo que vale. Y en este caso la evaluación es de 1.2. Ahora sí, sustituyendo el resultado, me da que es f' de 0.5 aproximado es igual a punto 925 menos 1.2 sobre 0.5. Y el valor que me está entregando esto es de menos 0.55. ¿Ok? Por aquí he tenido muchos errores en mi habla, pero bueno, el punto es que le entiendan. Ok, ya que tenemos el menos 0.55, vamos a ver qué tan buena viene siendo la aproximación. Entonces tenemos que el error relativo del valor verdadero, que es menos 0.9125, menos el valor aproximado, que es 0.55, entre menos 0.9125 por 100 nos da un error de 39.7%. Entonces, parece ser que este es mejor que el anterior por la cuestión de los porcentajes en la aproximación. Pero todavía falta otro de primeras diferencias centrales, y es otra fórmula. Entonces vamos a ver cómo es esa. Entonces vamos a colocarla acá y vamos a colocar expresión de primeras diferencias centrales. Entonces la fórmula sería f' del valor que te interesa es igual a f de x0 más h menos f de x0 menos h sobre 2 veces h. Entonces date cuenta que para lo que nos interesa, como es 0.5 más lo que vale h, pues sería la función evaluada en 1, porque 0.5 más 0.5 es 1, y la otra es 0.5 menos el valor de h, o sea que también es 0.5. 0.5 menos 0.5 nos da 0, entonces sería menos f de 0. Todo por 2 veces 0.5. ¿Ok? Entonces, por ahí ya tenemos nosotros las evaluaciones. Sabemos que f de 1 nos dio un valor de 0.2 y la evaluación de f de 0 nos dio un valor de 1.2. Por lo tanto, para sacar nuestra estimación sería f' en 0.5 va a ser igual a 0.2 menos 1.2 sobre 2 por 0.5, y esto nos da igual a menos 1. Entonces, sacando lo del error relativo, me viene dando, ay, la punta del lápiz se me está moviendo, disculpen. ¿Ok?
me viene dando que sería el valor verdadero, que es menos 0.9125 menos el valor aproximado entre menos 0.9125 por 100. Entonces eso te viene dando un error de 9.6%. Entonces con esto te puedes dar cuenta que en este caso en particular la expresión de primeras diferencias centrales fue la más acertada. ¿Por qué? Porque tiene el menor error con respecto a las otras dos aproximaciones. Obviamente las cosas cambian. Si la H fuera más pequeña, probablemente sea más precisa. Habría que comprobarlo. ¿Ok? Muchísimas gracias.